Todos los que nos acompañan ya a través de la plataforma de Ustream, sean bienvenidos en esta mañana a Tabernáculo de Oración. Una iglesia está buscando caminar como Dios manda, como Dios establece en su palabra, y vamos a predicar 30 minutos con ustedes. Le voy a dar unos tips rápidos y después vamos a entrar un tiempo de ministración, siento de Dios, porque el tema va de la mano y hoy vamos a estar hablando de los 9 dones del Espíritu Santo. Amén. Yo sé que usted sabe lo que son, en algún momento los ha experimentado, ha oído hablar de ellos, lo ha visto manifestado en otros, lo ha visto en la Biblia cuando Pablo habla a los Corintios, pero voy a hablar 30 minutos con usted. Y Pablo va a recomendar a través de la escritura de 1 Corintios capítulo 12, que vamos a empezar a ver desde el verso 1 hasta donde podamos en todo este capítulo. Voy a tratar de ser breve porque yo he entendido que no necesitamos grandes cantidades de tiempo, necesitamos su unción, su presencia. Y vamos a ministrar con todo el grupo de alabanza y vamos a impartir los dones, porque la Biblia dice que se pueden impartir y usted puede escoger los mejores dones. Así es que prepárese para poder recibir el tema de esta mañana, es los dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12 verso 1 dice así el apóstol Pablo de la manera siguiente: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones. Noten el detalle, dones espirituales. Hay muchos de ustedes que tienen muchos dones y habilidades que no necesariamente por el hecho de ser cristianos lo tienen. Dios a cada uno le designó una porción de su unción, de su presencia, para que la desarrolle en la vida. Y eso se llaman los dones. Por ejemplo, un brujo trae una alta sensibilidad para el mundo espiritual. Seguramente él trae dentro de sí un don no desarrollado para lo bueno, que él lo ha utilizado para lo malo. Pero si un brujo se convierte a Cristo, le entrega su vida a Cristo y da su vida a él, ese brujo puede después cambiar lo que estaba para malo y volverlo ahora en bueno, y volverse un hombre que discierna, un hombre que se mueva en los dones del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Por el hecho de que alguien diga, es que este fue masón, fue brujo, fue Rosacruz, ya no voy con él porque está mezclado. Eso fue en el mundo, y usted y yo, sin haber andado en sectas ni en cosas del mundo con títulos y nombres reconocidos, saber en qué cosas no nos metimos y anduvimos en un sincretismo de vida en lo que nos mezclamos. Eso no nos descalifica para poder servirle a Dios en el ministerio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Pablo aquí va a hablar de que no debemos ignorar. Por eso hoy lo estamos estudiando, no estamos ignorando. Ahora, solo quiero decir una cosa importante. El que alguien tenga un don espiritual como los que vamos a hablar hoy en la mañana no lo califica necesariamente una persona madura o una persona santa. Debería, claro, indudablemente debería de llevarlo a ese nivel y a ese propósito. Sin embargo, Pablo mismo en esta carta, porque como las cartas de Pablo, como toda la Biblia, habla cruda, claramente sobre la vida de las personas. Por eso la Biblia es tan aceptada, tan humana, tan cercana, la podemos sentir, porque nos habla de la debilidad de hombres de hace muchos miles de años iguales a las debilidades de nosotros, y eso nos da esperanza. Vemos, no vaya ahí, pero en el capítulo 1, solo quedémonos acá, en el capítulo 1 siempre de 1 Corintios, puede leer usted de que había un problema en la iglesia de Corinto. El problema eran básicamente en dos áreas. El problema, uno, era que entre ellos habían divisiones. Y una de las cosas que el diablo quiere traer a la iglesia, al hogar, a la empresa, a las naciones, es división. ¿Cuántos saben eso? El diablo quiere dividirnos, quiere debilitar nuestras fuerzas, porque la fuerza que es uno se debilita, se vuelve medio y medio. Medio trabaja y medio resiste, ya no pueden trabajar igual. En la reconstrucción del muro de Nehemías,
Dice que fueron debilitadas las fuerzas y pasaron meses sin poder trabajar porque habían sido divididos. Ese es el tema de la división, es un tema súper, hiper, mega antiguo, está desde el Génesis metido ese concepto ahí. Entonces la división es uno de los problemas que estaba manifestando la gloriosa, ungida, súper llena de dones y espiritualmente poderosa de Corinto en el tiempo de Pablo. Entonces Pablo los regaña, les dice de que hay divisiones entre ustedes. 1. Y número 2, a causa de las contiendas y las divisiones que hay, han autoproclamado sus propios apóstoles, líderes, ministros y aquellas personas que reconocen como su autoridad, porque Pablo dice, ha sido informado por lo de Chloe, de que hay contiendas y divisiones en la iglesia. Todas las iglesias tienen sus Chloes, los informantes, y no son la gente, es el Espíritu Santo el que muestra las condiciones del corazón de las personas. He sido informado que hay divisiones, hay problemas, hay contiendas entre ustedes, y algunos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, soy de Apolo y yo soy de Cristo, y tenían ese gran dilema. Sin embargo, esta iglesia empezó a saltar estos obstáculos al punto que se volvieron congruentes con lo que sentían en el espíritu y lo que tenían ellos en su vida, en madurez. Entonces Pablo aquí dice, no quiero que ignoren. No quiero. ¿Por qué? ¿Por qué no quiere que ignoren? El verso 2 lo contesta. Sabéis que cuando erais gentiles, ¿qué es un gentil? Es un no judío o un no creyente. Se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos muertos. Quiere decir que antes, cuando no conocíamos a Cristo, se nos extraviaba constantemente y se nos llevaba a adorar a lo que no era correcto. Aquí Pablo, pues obviamente le está hablando a una iglesia entre gentiles y entre judíos helenizados y judíos puros, que en algún momento habían caído en alguna práctica de las naciones vecinas. Entonces dice que eran extraviados continuamente y se los llevaba a los ídolos muertos. Verso 4. Ahora bien, vamos a entrar de lleno. Ahora bien, va a decir Pablo en el verso 4. Va a empezar a descubrir la necesidad de impartir 9 dones. ¿Por qué el Espíritu Santo va a impartir dones? Es que para que la iglesia manifieste el carácter de Cristo, para que la iglesia sane a los enfermos, para que la iglesia haga milagros, para que liberen demoniados. Eso es parte. Pero la razón por la cual Dios le da dones a la iglesia espirituales, que son regalos que no la gente se los merece, sino que Dios ve que ellos califican para tenerlos, se los da porque las personas nos movemos en 2 mundos, un mundo natural y un mundo espiritual. Usted vive en la esfera natural, en la esfera tangible, en la esfera humana, en la esfera bidimensional o tridimensional de repente. Pero hay un mundo que es un mundo espiritual, y ese mundo espiritual no se puede operar humanamente, hay que moverse espiritualmente. Entonces ahora Pablo va, y miren, los que vamos a ver rápidamente, porque no es un estudio exegético, vamos a hacer solo es devocional, es un tema pastoral, es de iglesia, es de domingo, para nutrirnos. Les voy a dar claves para que ustedes echen mano de los 9, porque quiero decirles que Pablo no dice que usted solo puede tener uno, usted puede tener los 9 en operación. Usted puede desear los mejores, porque ahí lo va a decir, pero va a haber algunos que son mejores que otros, pero usted puede moverse en todos. Veamos entonces qué dice el versículo 4. ¿Está conmigo? Amén. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, para que la persona no piense que uno es mayor que el otro. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Cuántos ministerios hay en la Biblia? 5, ¿verdad? Pero el Señor es el mismo, quiere decir que no es uno mayor que el otro. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para qué le va a ser dado un don a usted? ¿Para qué? Para provecho, le va a servir para bien. Estamos en el versículo 7, vamos al 8. Y va ahora a establecer las 3 clasificaciones de los dones. Se los voy a decir yo, no en el orden que aparece aquí,
Se los voy a decir yo en el orden que se clasifican. Si a usted le gusta apuntar, o mejor aún, usted si quiere comprar este material al final no escriba, puede pues acercarse y se lo van a estar a usted vendiendo a un costo módico. O puede conectarse a la plataforma, ya sea en vivo o puede usted visitarnos a través de la plataforma de YouTube, y ahí está la prédica ya arregladita, ¿verdad? Para que usted sepa qué es lo que se está estudiando. Hay 3 dones de expresión o dones vocales. Lo puede apuntar yo en mi Biblia, ese es un tip que tengo. Esto lo apunté hace como 15 años y lo tengo hasta allá abajito de mi Biblia. Tengo los 3 clasificaciones de dones para que no se me olviden y se los quiero compartir. Hay 3 dones que son expresivos o de expresión, que son también vocales. El primero de ellos es las lenguas, el don de lenguas. El número 2, la interpretación de lenguas. El número 3, la profecía. Son 3 dones de expresión que la Biblia menciona que el Espíritu Santo le da a todos los creyentes para su provecho y provecho de la iglesia, obviamente, no son como exclusivos. Entonces los 3 dones de expresión o vocales son las lenguas, hablar lenguas. El creyente debe hablar lenguas. Hay iglesias que hoy día ya no hablan lenguas, dicen que esto solo se habla entre un grupito de maduros o gente que es así muy religiosa, y está literalmente la iglesia, le voy a hablar más que todo de la iglesia pentecostal, perdiendo esa bendición de hablar en lenguas. Y solo le voy a mencionar 2 cositas de beneficio que tienen las lenguas, para que usted vea que le conviene hablar lenguas. Si el beneficiado somos nosotros, no es Dios con que usted hable lenguas. Como que Dios dice, ya hablo lenguas yes. No, que se beneficia es uno, porque uno es el que abre el canal con él de comunicación. Entonces ahora, el segundo grupo son los dones de poder. ¿Cuánto les gusta el poder? Así, ¿verdad? Son puros He-Man. Ya tengo el poder. Les gusta toda la unción, el poder, la manifestación gloriosa de las cosas sobrenaturales. Bueno, entonces hay 3 dones relacionados con el poder. Uno es la fe, el don de fe. Número 2, el don de sanidad. Quiere decir que Dios le da a las personas el don para que a través del Espíritu Santo puedan sanar a alguien. Ahí hay mucha tela que cortar, pero estoy hablando de manera textual. Número 3, el don de milagros, que no necesariamente está relacionado con una sanidad, porque puede haber un milagro de provisión que no tiene que ver con su salud. Esos son los 3 dones de poder: fe, sanidad y milagros. Y los 3 últimos, no lo estoy diciendo en orden como aparecen ahí, sino que son como están distribuidos, son los dones de inspiración o inspiracionales. El primero de ellos es el don de ciencia o la palabra de ciencia. Número 2 es la palabra de sabiduría. ¿Cuántos no necesitan el don de sabiduría? Es tal vez uno de los que más necesitamos, el don de sabiduría. Para hablarle, sabiduría para hablarle a sus hijos, sabiduría para hablarle a sus hijas, a los empleados, a los compañeros, para hablarle al marido, super, hiper, mega sabiduría para hablarle a la mujer, en los compañeros de trabajo, al referirse a un cliente, a hablarle a un vendedor, no se requiere el don de sabiduría. ¿Cuántos hombres dicen amén? Y el tercero es el discernimiento de espíritus. Veámoslos entonces rápido. En el versículo 10 aparecen las lenguas. ¿Para qué le sirven las lenguas a usted? Hay 2 tipos de lenguas, no vamos a entrar en detalle. En 1 Corintios 13:1 dice que hay lenguas humanas y hay angelicales. Las lenguas que hablaron en Hechos 2 y que posteriormente hablaron cuando estaban todos los reunidos, cuando llegó los apóstoles y ministraron a los judíos que estaban en la persecución, fueron las lenguas humanas, hablaron en otros idiomas. Pregunto, ¿cuántos idiomas habla usted? ¿Cuántos hablan español? Todos, ¿verdad? ¿Cuántos hablan inglés? Aquí están los gringos, allá, 3, 4, 5, gracias.
¿Cuántos hablan francés? Ok, parlez-vous français? Sí. Ok, yo sé, va. Hay francés. ¿Alguien habla alemán? Nadie, ¿verdad? ¿Hebreo? ¿Griego? Está el estudiante griego. Bueno, ¿cuántos hablan una lengua nativa? ¿Verdad? Una lengua vernácula del interior. A mí me hubiera gustado aprender una lengua. ¿Vos hablas una lengua? ¿Cuál? Quechí. Más o menos. Ah, ok, sí. Ok, entonces, el don de lenguas es que alguien está hablando las lenguas y está hablando en el idioma de otro país, y la persona extranjera que está en la reunión está oyendo cómo estamos glorificando a Dios, y esa persona es edificada al oír ese mensaje. Esas son las lenguas humanas. ¿Alguna vez ha tenido usted esa experiencia de oír a alguien hablar en otro idioma y otra persona dice, le entendí perfectamente porque era el idioma nato de mi nación? ¿Alguien ha tenido esa experiencia? Okay, yo ya tuve esa experiencia en una lengua china, y alguien que habló en Dutch, que es lo que se habla en Holanda, mezcla de un alemán inglés afrancesado, así es una mezcla extraña que se habla allá en los Países Bajos. Yo oí hablar a alguien así, y la otra persona le dijo, tú estás glorificando a Dios en mi idioma. Esas son las lenguas humanas. Quiere decir que va a haber un día que usted va a empezar a hablar unas lenguas que no entiende, y la va a estar posiblemente hablando en otro país, y la persona que está ahí le va a entender lo que usted está diciendo. El que usted no lo haya visto no significa que no le vaya a pasar. Es probable que algunos puedan tener esa experiencia del don de lenguas humanas, pero las lenguas que son más importantes son las lenguas del Espíritu. La lengua del Espíritu es un lenguaje que hablan los ángeles y que nadie entiende. Solo lo entiende Dios y lo entiende uno. Cuando uno está cargado, cuando uno está tribulado, cuando uno tiene algo que nadie puede oír y que solamente Dios lo puede oír, ya sea un pecado, sea una situación del alma, o sea una necesidad o una petición o algo muy privado, muy personal, uno puede echar mano de las lenguas del Espíritu, que son las lenguas que no son humanas, no es el idioma natural, sino que son el lenguaje que hablan los ángeles. Le voy a dar una escritura que el apóstol Pablo menciona siempre aquí en 1 Corintios, solo que 2 páginas más adelante. El verso 2 del capítulo 14:2 de 1 Corintios dice que el que habla lenguas espirituales no habla a los hombres, sino ¿a quién le habla? A Dios. Quiere decir que Dios oye la lengua de mi hermano que está acá, la lengua de mi hermana que está allá, la lengua del otro hermano que está allá, y oye las mías, y son diferentes todas, pero Él sabe todos esos idiomas, porque Él es el creador de los idiomas. A final de cuentas, más que oír las palabras, Dios lo que oye son los corazones, porque la misma Biblia dice que aún sin que abramos la boca, ya Dios sabe lo que estamos pidiendo, lo que hay aquí adentro. Pero dice que le habla a Dios, dice no a los hombres, porque nadie le entiende, pues en el Espíritu el que habla misterios. ¿Alguna vez se ha sentido usted deprimido? ¿Ha estado usted bajón aquellos deseos que hasta dan ganas de morirse, que se siente usted mal, que se lo trae la tierra, usted se siente que ya no aguanta, usted ya no resiste? Entonces usted empiece a hablar la lengua del Espíritu. Cuando usted tenga una tentación, también hable la lengua del Espíritu. Si usted no habla las lenguas del Espíritu en la tentación, usted cede. Yo cedo. Pero si yo me recuerdo que tengo el don de lenguas, entonces yo puedo hacer esa guerra espiritual. Una vez tuve una experiencia yo con el pastor Oliva, que estábamos en una actividad hace muchos años, y él estaba ministrando y yo estaba de su ayudante, de su asistente, y él empezó a hablar lenguas, iba a ministrar a una señora, y él me empezó a hablar en la lengua del Espíritu a mí, y él me habló las lenguas del Espíritu, y yo le entendí en claro castellano que él me estaba diciendo: ponte detrás de la ancianita porque puede ser que caiga a la hora que ore por ella y se pueda lastimar, y no queremos que la bendición termine mal. Entonces yo le respondí en lenguas del Espíritu y le dije: ok, ahorita voy a ir, ¿te parece bien ahí? Y nadie entendía, solo él y yo. Cuando usted tiene una opresión, está en su cuarto y usted siente que se le pone una presencia encima, ¿alguna vez lo ha sentido? O que lo está ahorcando,
o usted tiene un ataque sexual, o usted tiene una batalla con su mente, hable lenguas. Y se le va así la injundia carnal. Hable lenguas. Por eso es importante la lengua. Cuando usted anda solo en su carro y usted siente una opresión, o usted anda en un lugar 10 de la noche en la 18 calle, y usted sabe que es muy peligroso y tiene que necesariamente pasar por ahí, cúbrase con la sangre de Cristo y hable lenguas. Hemos sabido casos de personas que aún cuando las han secuestrado y las han llevado en los carros, hemos oído esos testimonios de una amiga de nosotros, que ella empezó a hablar lenguas en el carro atrás y le dice el fulano: bajen a la vieja loca porque ya no la aguanto. Pararon el carro y la bajaron porque estaba hablando lenguas. En lugar de estar usted insultando y yo murmurando, o usted criticando o hablando lenguas que no son de Dios sino infernales, mejor glorifiquemos y hablemos misterios a Dios en el lenguaje del Espíritu. Ahora, es probable que muchos de ustedes no tengan las lenguas, el don de lenguas. Y necesitamos, porque también las lenguas, cuando hablamos en el Espíritu, nosotros bajamos nuestra alma y entramos en paz. Yo tengo esa experiencia personal, que cuando estoy triste, estoy desanimado, cuando me siento de bajón, cuando me siento deprimido, hablo lenguas y empiezo a sentir un refrigerio del Espíritu en mi interior. Pero hace rato que me he olvidado de hablar lenguas, pero ahora dije: Señor, voy a volver a hablar lenguas y voy a volver a tener ese don manifiesto. Así es que yo le invito a usted para que en esta mañana, dentro de unos minutos, cuando nos toque, todos nuestros amados amigos que están conectados con nosotros, al poner la pantalla de usted, también cuando estemos ministrando puede recibir usted el don de lenguas. Lo creemos, que podemos recibir esa expresión, esa manifestación de Dios. Pero le voy a decir una cosa: ¿sabe algo que cuesta cuando uno no recibe las lenguas? Es que tiene en la mente demasiadas cosas. Uno anda pensando muchas cosas. Es probable, yo siento que muchos están aquí físicamente, pero no están en sus almas. Andan pensando en otra cosa. Yo les quiero rogar 20 minutos que me regale usted para que logremos nosotros, o días pues, para que logremos nosotros concentrarnos en este punto. Las lenguas entonces son espirituales y es un lenguaje para hablarle a Dios. ¿Le gustaría a usted hablarle a Dios y que tuviera su conexión en directo y su número solo al marcar ya saliera el call ahí y usted pudiera hablar con Dios directamente? ¿Sí o no? ¿Le gustaría? Ok, ore en sus lenguas naturales, pero también ore en la lengua del Espíritu. Las lenguas es importante, el número 1. El número 2, la interpretación de lenguas. ¿Para qué Dios quiere que se interpreten las lenguas? Porque una persona puede estar recibiendo el mensaje en la iglesia en un idioma espiritual y otra persona esté recibiendo la interpretación. A mí me ha pasado, y tal vez me van a tachar algunos de extremista en eso, pero yo he oído cuando Dios estaba profetizando a través de la batería. Lo he oído, a través de la guitarra lo he oído, a través de la trompeta cuando se toca trompeta. Oigo el mensaje en español y yo lo repito. Si usted, pastor, si ustedes son charas. Mire el Antiguo Testamento. Dice que Asaf profetizaba con los címbalos. Pero Dios crea una atmósfera y una unción para hablar. Porque Dios quiere hablarnos, hermanos. Dios desea comunicarse con nosotros. Entonces, la interpretación de lenguas es cuando se recibe un mensaje y uno sabe la interpretación y la da para edificación del pueblo. Entonces no le extrañe un día que usted esté en una reunión y alguien hable en lengua del Espíritu en esta esquina y en la otra esquina alguien está diciendo: porque así dice el Señor, es la interpretación de ese mensaje. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? O alguien mismo, él puede recibir las lenguas y él mismo dar la interpretación y tener esas dos experiencias. Esa es una forma para que la persona pueda recibir un mensaje, porque muchas veces el que está hablando lenguas no está dispuesto para interpretarlas. Por su carácter, tal vez es una persona que siente que no es lo que tiene que dar. Entonces uno está hablando lenguas y el otro que es así el receptor, ¿verdad? La que es la antena ahí, el Netflix de Dios, lo capta y lanza la palabra y la gente queda edificada. Así es que yo llamo a todos los que tienen el don de interpretación de lenguas que las activen. Número 3, la profecía. Es importante que en la iglesia haya profecía y vamos a hacer esos arreglos
de que cuando esté la alabanza va a haber un tiempo, como todos los pastores y todos los líderes de alabanza saben, que siempre hay que dejar un tiempo de reposo porque puede ser que Dios hable. Y si usted recibe un mensaje, ¿cómo va a recibir usted el mensaje? Siente un impulso adentro, pero no impulso de decir, hoy sí voy a decir, paguen los que deben porque uno de aquí me debe. No, eso mejor hábleme a mí, yo le junto a la persona y usted le cobra, ¿verdad? O pueblo mío, dice el Señor, pongan aire acondicionado porque mi espíritu entre ustedes está asando. Mejor dígame, pastor, mire, juntemos para un aire acondicionado, ponemos cielo falso y lo ponemos chilero todo. Pero eso no es profecía, hágame el favor, eso no es profecía. El don profético, el mismo apóstol Pablo menciona en el capítulo 14 de 1 Corintios, versículo 3, que la profecía, en el 14:3, siempre en 1 Corintios, él habla de los 3 propósitos del don de profecía dentro de la iglesia. Usted debe de dar profecía. Aquí hay gente que tiene el don de profecía, que sienten el impulso de Dios para decir algo, y los vamos a dejar que digan lo que tengan que decir. Si dicen su barrabasá, eso es su debut y despedida, no se preocupe, ¿verdad? Ya lo ponemos, todo lo ponemos en la escuela profética, y aquí usted viene, nos reunimos, hablamos y le damos la guianza para que usted pueda hacer un shofar que suene bien y no de sonido incierto. Dice las 3 características o cualidades o propósitos de la profecía dentro de la iglesia. Esto es doméstico, esto se tiene que dar acá. 1, la profecía debe de edificar. Debe ser una palabra que edifique a los demás. Entonces no se vale tirar indirectas, no se vale hablar de su propio corazón. La palabra siempre edifica. Tal vez la profecía puede ser muy dura, ustedes no me han buscado, ustedes se han apartado, pero como debe de edificar, entonces debe terminar con que el Señor dice que nosotros debemos buscar lo que Él anhela que lo busquemos. No es prefabricado, solo estoy diciendo que debe terminar en edificación. Al igual como cuando usted exhorta o regaña a un hijo, patojo bueno para nada, no te quiero ver. ¿Qué le edificó al patojo? Nada. Es que se lo merecía, pastor. Pero ¿cómo lo dejaste? Destruido. Nunca deje a alguien destruido, siempre deje una palabra de esperanza. Entonces, la segunda cualidad es exhorta. La profecía exhorta, nos llama a que nosotros nos pongamos las pilas, pues en lenguaje coloquial, nos dice que nos pongamos bien. El don de exhortación debe estar en la iglesia. Entonces, el don de profecía con el carácter exhortativo. Usted exhorte a sus hijos, mi hija, ¿y por qué venís a tal hora? Mamá, ya tengo 18. Sí, pero vivís bajo este techo, comés de esta mesa, o sea, independiente no eres. 18 años no es licencia para decir, ya me desligué de ustedes. Nosotros siempre debemos de exhortarnos entre nosotros con amor. Pero ¿cómo exhorta usted? Hágame el favor. Es que en mi casa solo con el chicote entendía la gente. Así lo agarraron a usted. Pero usted no tiene que replicar esa historia. Usted tiene que romper ese esquema, esa forma. Y usted exhortar con amor, ¿sí o no? A sus hijos, a sus familias. Entonces el don de profecía debe de también exhortar al pueblo, pero también debe de consolar. La palabra debe traer consuelo. Ay, hermanito, usted sí parece Juana la cubana, un paso para adelante y 2 para atrás, pero con ganas. Usted en lugar de avanza regresa como subiendo el volcán de Pacaya en el Arenal, ¿verdad? Un paso para acá y se da 5 para atrás. Pero hermana, créale, Dios le va a ayudar. Mire, véngase, voy a orar por usted. No que, ay, hermanito, usted siempre la misma, no avanza, hombre. Usted sí que, ¿qué le pasa? Ya nació de nuevo. Aquellas cosas que en lugar de bendecirlo lo hunden a uno. Entonces la profecía debe de tener esos 3 parámetros: exhortar, edificar y consolar a la gente. ¿Está de acuerdo conmigo? Eso necesitamos en la iglesia, que la palabra profética se dé, el don profético se dé a través de las voces de todos los que Dios quiere usar con estas 3 cosas. Sigamos adelante con los demás dones. Bueno, veamos el discernimiento de espíritus. El 12:10 lo menciona, el don de discernimiento de espíritus. ¿Acaso usted no necesita discernir qué espíritu hay en cada persona? Hermana, ¿acaso usted no a veces ha sentido que se le acerca un fulano y usted discierne sus intenciones? Pero a veces usted va a discernir gente que aparentemente es buena y son ladrones. Gente que le va a ir a robar la alegría a su casa, usted tiene que discernir.
O tiene que discernir cuando el llanto de sus hijos en la noche o la inquietud de sus hijos en la noche es porque comieron mucha pizza o están oprimidos por un espíritu. Y tiene que orar. Por eso, hermanas, cuando ora, cuando sus hijos se duerman, ya, aunque sean los tranconas ya grandotes o sus hijonas o los chiquititos, antes de que ellos cierren sus ojos, venga, mijito, voy a orar por usted. Padre, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Señor, guarda a mi hijo, el ángel de Jehová, alrededor de los que le temen y lo defiende. Señor, pongo cubierta, muro ante muro alrededor de este niño. Guárdalo, Señor, del ataque nocturno, de la saeta que vuela de día. Señor, de la opresión, que sus sueños, que él no tenga tribulaciones. Pero si usted es médico o usted con la tendencia médica, el patojo ¿qué tiene mi hijo? Denle un té, no le den nada, ore por él, le sale hasta más barato. Entonces necesitamos discernir las intenciones de las personas. Tenemos que empezar el radar, a empezar a pasarlo con todos. ¿Qué está pasando aquí? Traicionera. No, esa es una canción. No, la hermana es traicionera. Perdón. ¿Qué es así? Todo limpio, de repente vas a ver aquí. El pastor, ¿verdad? Dios nos está pasando el escáner a nosotros. Nos está revisando nuestro corazón, cómo estamos. Usted y yo necesitamos discernimiento para poder nosotros reprender. Mire, hay una escritura en la que el apóstol Pablo reprende a aquel hombre llamado Simón. Esa se la quiero contar rapidito porque usted me creyó que iba a terminar en 20 minutos. Capítulo 8 del libro de los Hechos, verso 18. Cuando Simón vio que por medio de la imposición de las manos de los apóstoles se le daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero a los apóstoles para poder impartir el don del Espíritu Santo, diciendo: dadme también a mí este poder o autoridad, para que cualquiera a quien yo imponga las manos, voy a leer otra versión, a quien yo imponga las manos, reciba el Espíritu Santo. Verso 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás seas perdonado del pensamiento de tu corazón, porque en él, mire, ahí está el discernimiento, porque en él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Eso ya no solo era el problema de dar dinero, él discernió que había antes. Mire, cuando una persona viene a la iglesia hay que discernir no su condición de primera vista, el primer contacto que tenemos nosotros visual. Tenemos que discernir su alma, tenemos que trascender y aprender a oír qué hay adentro. Cuando su hijo viene, tal vez él hizo algo malo y usted lo anda defendiendo. Usted tiene que discernir la motivación del hijo. Y usted le pregunta: a ver, ¿cómo pasó eso, mi hijo? Es que fíjese, mamá, que no sé qué, él me votó. Él te votó. ¿Y cómo te votó? Es que, mamá, fíjese que él estaba encima de la silla y yo empujé de enojado la silla. Entonces él no te votó, porque él no te puede votar si el que estaba encima de la silla era él. Y empieza el niño, al final le cuenta el niño: yo fui el culpable, mamá. Bueno, eso quería oír. Eso quería que me dijeras. Pero a veces usted se adelanta y no deja que el hijo se ministre. Yo te agarré en curva, yo sé que vos sos maluco, porque igual que tu nana saliste. Patojo ya se queda eclipsado. Mejor déjelo que él hable, o que la niña, o que el esposo o la esposa hable, que saquen lo que hay en su interior para conocer sus motivaciones. Aquí le dice el apóstol Pedro, dice a Simón: porque te veo en él, dice, de amargura y de prisión de maldad veo que estás. ¿Cuántos no necesitan el discernimiento para ver si su trabajador no le está robando o le está haciendo chanchuy? Mi hijo, me voy a meter al gimnasio. ¿Discierna usted por qué la doña se quiere meter al gimnasio? ¿O está pasadita de libras y se quiere hacer algún tratamiento por ahí? ¿O vaya a ver usted
si es simpático el fulano que atiende ahí. Como que tienen 2 sandías, ¿verdad? Así caminan, ¿ve? De repente le está viniendo la doña lo quinceañera. O hay una crisis y la hermana necesita, no gimnasio, tal vez sí, después necesita administración porque tiene un problema de autoestima. Yo no voy al gimnasio a arreglar mi autoestima, voy a arreglar mi cuerpo, mi salud. Mi autoestima, el único que me la puede arreglar es Dios. El único que me puede dar autoestima a mí es Dios, no importa cómo yo sea. Entonces, vemos acá que estaba él cautivo en esa prisión. Veamos al siguiente, la palabra de ciencia, 12:8. Ya voy terminando, 12:8 de 1 Corintios. Dice que necesitamos también palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Las voy a tratar las dos al mismo tiempo. Palabra de sabiduría es saber cómo actuar en un momento difícil. ¿Cuántos no necesitan tener el don de sabiduría? ¿Cuántos no metemos la pata cada rato? La regamos. Es que, hermanos, mire, arreglar como cuesta, desarreglar es así de fácil. Entonces necesitamos en la iglesia el don de sabiduría. El don de sabiduría lo necesitamos. Eso es el don de sabiduría. Y el don de ciencia también lo necesitamos dentro de la iglesia, que ahí lo menciona el versículo 8. Necesitamos el don de ciencia. Es la explicación de una situación y Dios da claves. El don de ciencia es, hermano, fíjese que tengo tal problema. Es que, hermana, usted no es rígida. Usted, hermana, usted todo le dice sí. Tiene que aprender a incluir en su vocabulario un no. ¡Bum! Don de ciencia y palabra de sabiduría juntos. No, que pobrecita, hermano, usted anda jugueteando. Usted ya aprenda que en su vocabulario deben haber nos. No. Es que yo no puedo decir no, hermano, porque él se acerca y ¿qué quiere que haga? Diga no. Y punto. El don de fe, 12:9, este sí le va a gustar. Este don es el don del emprendimiento. El don de fe es la fuerza que Dios te da para hacer algo grande. A todos los que se han metido a comprar su carro bonito, se han comprado su terrenito, su casa, ¿acaso no han tenido la fe? Ese trabajo que dijeron que usted no iba a tardar mucho, ahora usted ya hasta jefe es. ¿Acaso no vino el don de fe para creer usted, posicionarse? Para usted volverse un emprendedor. Usted, como un José, cuando estaba allá en Egipto, él tuvo el don de fe, él que le creyó a Dios y se fueron abriendo puertas. Cada vez que yo me quedaba sin trabajo en mi profesión, y no le estoy diciendo mentiras, Dios es testigo que esto es verdad. Yo siempre que me quedaba sin trabajo veía una oportunidad. No me quedaba lamentando, ay, me quedé sin chance. Yo decía, ok, ¿con qué me vas a sorprender ahora, Dios? Y me iba a tocar puertas y yo esperando oír de Dios. Quiero contarles rapidito. Cuando nosotros empezamos la iglesia hace 8 años, alquilamos un local, como todas, bueno, no todas, muchas iglesias alquilan locales. Alquilamos un local y todo, y el local nos lo pidieron. Pero no nos lo pidieron para el otro día, nos lo pidieron en el momento y a la hora teníamos que sacar nuestros tepalcates. Nosotros estábamos con todas nuestras cosas en la calle, en una acera. Y había un hermano en la iglesia que tenía su pick-up y yo lo llamé y le dije, mira, nos sacaron porque se enojaron, son caprichosos de ese lugar y nos echaron. Estábamos en la puerta. Miren, hermanos, yo venía a una reunión así más o menos vestido sin corbata, con zapatos formales, no venía con zapatos de trabajo ni nada. Y yo le dije, Señor, si tú me llamaste a este ministerio, por favor no me avergüences por amor a tu nombre. Yo declaro en el nombre de Jesús y le hablo a los propietarios de lugares y pido que tu voz se extienda en todos lados y yo voy a salir en este momento a buscar local y no regreso a mi casa sin conseguirlo. Don de fe.
Estábamos aquí nosotros en el centro comercial, en el edificio del Obelisco, donde está enfrente, donde ponen el arbolito de Navidad. Yo me fui hasta el Parque de la Industria a pie. Dejé en el sótano del edificio con todos los telengues ahí, se los encargué al guardián, bocinas y de todo, y me fui a pie. Yo iba hablando lenguas y declarando, Señor, en el nombre de Jesús, y pregunté por 5 locales y todos me bajaron de la moto. Y siempre que me decían, ¿y usted para qué lo quiere? Iglesia. Porque cuando uno dice iglesia, dicen montoneros, bullangueros, carros, multitudes, chucos, de todo nos tratan. Entonces me decía, ¿usted qué va a poner? Es un centro cultural para enseñanza de 66 libros antiguos. ¿Cómo así usted? Es un lugar. Yo dije, ya no. Una iglesia. Ay, no, señor, olvídese. Cuando eran las 7 de la noche, venía yo de regreso, pasando por la Montúfar, hacia acá, por la Sexta Avenida, la zona, esos 9. Encontré un comercial. Yo venía ya cansado, venía exhausto. Ya mi fe ya había menguado, ya yo andaba en modo reserva. Ya no creía. ¿No le ha pasado a veces a usted, sí? Que ya no cree. Para no hacérselo largo, había un local y estaba cerrado, no tenía rótulo. En un edificio todo estaba abierto y había un local muy bonito, un comercial muy elegante. Yo le pregunto al de seguridad que estaba cuidando los carros ahí y le digo, mire, perdone, así medio sudado, disculpe, no sabe si este local lo alquilan. Claro que sí, me dijo. ¿Quiere pasar usted a hablar con la administradora? Ay, pues hágame el favor, le dije. Y subí, ¿verdad? Entonces la señora me vio, así que usted está interesado en el local, sí. Ah, ok, está un poquito así agitado, sí, señor, sí. ¿Quiere agüita? Sí, sí, por favor. ¿Tiene un limón? Un poquito de azúcar. Una limonadita mejor, me caería bien. Me dio de tomar algo ahí, me atendió, me dijo, sí, tenemos este local. ¿Para qué lo quiere? Ah, ya todo va bien. Pero cuando preguntan, ¿para qué lo quiere? Para una iglesia. ¿Para qué lo quiere? Me dijo, para una iglesia. Permítame, me dijo, se fue a llamar. Doña no sé qué. Llama. Ya vino. Padre, yo no debo, yo la tarjeta la pagué, Señor, si yo no, ahorita estoy solvente. A la media hora, me dijo, ¿tiene 30 minutos? Sí. A la media hora llegó una Suburban, como con 4 de seguridad, unos carros adelante, otros atrás, los dueños del edificio. Y baja una mujer muy, muy elegante y una persona atrás, seguramente era su esposo, encanado, una persona muy, muy intelectuales, se miran personas muy bien. Y yo, hermano, se bajan y dice, ¿usted es el pastor? Me dijo, sí, venga para acá. Y me entra a su oficina y el doctor me presenta, sí, dígame, le digo yo. Nosotros estábamos orando el día de ayer y pidiéndole a Dios que hoy viniera un pastor y le íbamos a dar el local a mitad de precio. Yo salgo de viaje mañana y yo dije, de plano ya no se va a poder porque se lo he ofrecido a pastores y nadie ha venido. Pero aquí estoy yo, Señor, no para ver si puedo, sino porque puedo, estoy aquí. Es para usted, hagamos el contrato, me dijo. Eso es don de fe. Llamo a mi amigo, le digo, tráete todos los telengues vos. Sí, porque yo ya me cansé, tengo hambre, estaba en el sótano cuidando todas las cosas para que no las pepenaran allá en el sótano los policías. Bocinas, sillas y de todo, con nuestros chunches. Íbamos nosotros. Pero ese lugar solo era de paso, porque a los 4 meses nos volvieron a sacar. Ellos vendieron el edificio y la nueva administración dijo, no queremos iglesia aquí. Y yo tan alegre contando mi milagro, hermano. Y ahora tenía que decir, bueno, ya me sacaron. Y un día este hermano, el del pick-up, andaba por aquí porque él vivía aquí atrás. Y esto estaba desocupado, solo la casita, no este terreno, este era un parqueo. Y vino y me dijo, hay una casa desocupada, ¿por qué no vas y preguntas? Y yo sí tengo una cualidad, tengo como 10,000 cosas malas, pero una buena, soy metido. Y yo sí, mi hermano, yo voy. Me fui a tocar, tamborear y me salieron un luterano alemán. Me dijo, tú vas a poner iglesia aquí, hablemos en alemán, no hay problema, yo te entiendo, le dije. Así. Sí, le digo, yo soy pastor, pero no soy alemán, soy chapín. ¿Y qué vas a poner? Iglesia, sí. Y él me dijo,
y me empezó a hablar, y yo tenía fresco el 1517 y el 1523, la Reforma, y le empiezo a hablar de la Reforma. Le empiezo a hablar de los precursores de la Reforma, Wycliffe, de Juan Hus, le empiezo a hablar de Savonarola en Italia, no, si ustedes creen que yo no sé, ¿verdad? Para eso tengo esta pelona y estas canas, porque ahí uno estudia. Nos hicimos amigos con los dueños. Pero agárrala. ¿Cuánto piden? Porque estaban todo atribulado. Y yo le digo, yo no pago eso. Si mire, esa cosa ya se cae, tiene como 50 años. Vaya, pues ya no me digas más tanto. Y nos alquilan a un 25% más barato la casa, más barato de lo que nos alquilaban los otros dos lados. Eso es don de fe. Dios te va a hacer tu milagro, pero tienes que tener el don de fe activo en ti. Cree en tu milagro. Todos los que quieren su casa, los que quieren su terreno, los que quieren su provisión, mis amados, hoy vamos a orar por ustedes para que reciban la provisión. Voy terminando. Don de sanidad y don de milagros. ¿Cuántos no necesitan el don de sanidad? ¿Verdad? Dios da esa unción para cuando hay cosas que no se pueden reparar a través de la medicina. El don de sanidad y el don de milagros. El don de milagros es un portento milagroso. Nosotros, cuando estábamos casados con mi esposo, y quisiera que tal vez mis amados hermanos vengan para acá, yo no sé si usted ha pasado crisis económica. Crisis económica no es, es que tengo tanto en el banco y ahora me van a dar menos. Eso no es crisis, eso es escasez. Digo crisis, nosotros la vivimos. Dios nos dijo desde que nosotros nos casamos que nunca contáramos nuestras crisis. Y nos ha llovido, pero nunca las hemos contado. Pero quiero solo decirle una pizquita de una. No teníamos para comer, la oficina estaba mal, ese día no nos había venido chance, estábamos atribulados, todos nos decían sí, pero nadie concretaba nada. Y nosotros tuvimos un tiempo muy difícil, no teníamos la provisión económica. Y esa mañana mi esposa hizo la última comida sencilla de almuerzo y le dijimos, Señor, estamos en tus manos. A la hora de haber orado, tocaron a la puerta de mi casa un pastor. Yo tenía rato de no verlo y me dijo, venía de la terminal con un pick-up con provisión para la iglesia, que él es pastor en Zupango, redes llenas de verduras. Y cuando venía yo no tenía que agarrar por este sector, pero el Espíritu me impeló a hacerme hacia un lado e ir a su casa. No sabía si usted estaba ahí o no estaba, yo creía que usted vivía ahí. Toqué la puerta, abre mi esposa, o él toca la puerta, abre mi esposa, y llega Liz y me dice, nos buscan. Entra el pastor y me dice, voy apurado, pero el Señor me dijo que te viniera a dejar esto. Entra con una red gigantesca de víveres frescos, de todo tipo. Tan abundante fue que pudimos bendecir a otras personas nosotros. ¿Quién tuvo el don de fe ahí? ¿Y quién tuvo en operación el don de milagros? Él tuvo el don de fe, porque fue guiado a bendecirme. Y yo tuve el don de milagro, que le dije, Señor, tú vas a proveer. Se juntaron dos dones. Y ese día nos arrodillamos en nuestra casa y le dimos gracias a Dios, porque tú eres proveedor. Tú eres quien nos da todo lo que nosotros necesitamos. Ponte de pie y vamos a orar en este momento. Vamos a tomar 10 minutos y terminamos. Pero sí quiero orar específicamente por las personas que quieren que se les imparta un don. No sé cómo lo vamos a hacer, porque no puedo decirlo, don de sanidad, don de esto, lo otro. Mejor vamos a decirle que todos los que quieran un don pasen y le digan, quiero tal don de los 9, dámelos. Pero aunque Pablo menciona y dice que él nos muestra un camino más excelente y mejor, que es el amor, porque el capítulo 13 de 1 Corintios empieza con el amor y dice, ¿de qué me sirve tener de todo si no tengo amor? El amor es el resumen de todo. Todas las cosas van a pasar, las lenguas, y aún van a pasar las profecías, pero el amor nunca va a pasar. ¿Necesitas tú un don? ¿Quieres pedirle don de discernimiento? ¿Quieres una unción especial? ¿Por qué no vienes acá y oramos estos 10 minutos conmigo mientras el equipo
de músicos canta, por favor. Vamos, venga.